Pues muy buenas respuestas. Vi que la que se repitió muchísimo es esta que vamos a hablar la noche de hoy, que es el líquen plano. El líquen se define como un trastorno inflamatorio de la piel y de las membranas mucosas que aún no tiene una causa conocida. Y pues generalmente se van a encontrar con descripciones que son pápulas y placas pruriginosas o que dan comezón de color violáceo o moradas o púrpuras que se encuentran en distintas localizaciones. Generalmente siempre que busquen artículos sobre esto en medicina o bueno, en patología, van a encontrar referidos a la presentación cutánea del líquen plano. Y esta se da principalmente en muñecas, en la parte inferior de la espalda y en los tobillos. Aunque ahorita vamos a hablar pues obviamente de la chida de la presentación oral. Y bueno, ya dijimos que es un trastorno inflamatorio de la piel, en donde vamos a encontrar una red de líneas blancas denominadas estrías de Wickham, que van a cubrir las lesiones, y estas suelen ser más visibles en su presentación oral, a diferencia de la presentación cutánea. También en la presentación oral podemos encontrar zonas erosionadas, como las imágenes que les voy a mostrar en las respuestas de las que me enviaron ahorita. Hace algunos meses, hace como 2 o 3, no me acuerdo, traté junto con Doctor Alteraciones a una pacientita con líquen plano que tenía características combinadas. No solamente, y ojo con esto, que el líquen plano no solo se presenta de una forma clínica, puede haber coalescencia de varias formas clínicas o que varias características se combinen en un solo paciente. La mayoría de los pacientes con lesiones cutáneas pues suelen revertir o desaparecer espontáneamente después de 1 o 2 años, después de la presentación o afectación inicial. Sin embargo, las recurrencias o las apariciones son comunes y con frecuencia producen una hiperpigmentación residual en la piel afectada. Por el contrario, y aquí viene lo importante de la presentación oral, esta suele ser una enfermedad crónica que puede o no remitir. Así que aguas con eso. Es una, pues como todas las enfermedades de base autoinmune, hablando de etiología, suelen ser muy chocosas o muy complicadas con respecto a su tratamiento o terapéutica. Ya adelanté un poquillo de la etiología. Este es un trastorno de carácter idiopático. Sin embargo, se han encontrado fuertes evidencias de una base o un mecanismo de tipo autoinmune. Sin embargo, pues se sigue estudiando. Aquí les dejo algunos puntos que yo considero importantes o que hablan las principales teorías acerca del origen de esta enfermedad. La teoría predominante siempre van a encontrar que menciona una exposición a un agente exógeno. Este puede ser un virus, un fármaco o un alérgeno de contacto. En los casos de la presentación oral suelen ser los más comunes, el alérgeno de contacto. Este va a provocar una alteración de los autoantígenos epidérmicos con una consiguiente activación de los linfocitos TCD8 de tipo citotóxico. Entonces, no quiero meterme mucho en esto porque aparte ni me lo sé, es muy complicado, hay bases moleculares y demás, pero así como yo lo entiendo, es una respuesta inmune que es mediada por las células T. Estas son de origen desconocido, en las que las células TCD8, como les comentaba, de tipo autotóxico, desencadenan la apoptosis de las células basales del epitelio oral. Este mecanismo inmune es mediado por las células, ¿cómo decirlo? Que comienzan o ¿cómo decirlo? Que expresan ciertos antígenos de los queratinocitos. Este proceso después es seguido por la migración de los linfocitos de células T1, que son activados directamente por un antígeno que se une al complejo mayor de histocompatibilidad, el MHC1, el famosísimo, que está en los queratinocitos
o a través de los linfocitos CD4 activados. A lo mejor es muy complicado esto y más si no se tienen las nociones sobre la inmunología. Igual me encantaría hablar sobre eso. Ojalá que... pero yo creo que vamos a hablar después de esas ondas, ¿no? Del complejo mayor de histocompatibilidad, de las reacciones autoinmunes, de las células que participan en este tipo de cosas, porque a final de cuentas, y como diría la doctora Mari Carmen Salazar Vera, todo en este mundo es inflamación. Todas las enfermedades tienen bases que se pueden explicar desde la fisiopatología de la inflamación. Todo es así. Entonces, entendiendo la inflamación, como dice ella, entendemos el mundo y entendemos todas las enfermedades. Así que, ¿qué estaba diciendo? De la célula de la CD4, ya de las activadas, ¿no? Después, estas... volvemos a las células TCD8 activadas, que a su vez matan a los queratinocitos basales a través de distintos factores como el factor de necrosis tumoral alfa, o por una vía que se llama apoptosis mediada por FAS-L o activada por granzima B, como quieran llamarla. Hay mecanismos, pues les digo, aún no específicos que van a hacer más grave la acumulación de células T. Ocurre una irrupción de mastocitos y ocurre más apoptosis de los queratinocitos, y así sigue el ciclo repetitivo de inflamación, inflamación, inflamación. Entonces les digo, tal vez sea un poquillo complicado de entender, así si se los digo sin dibujitos ni nada, pero créanme que a veces, hay muchas cosas que yo no entiendo y que por más que leo a veces se me hacen muy complicadas por tener una base de inmunología bastante avanzada y de la que pues yo carezco. Entonces, sigamos con cosas un poquillo más sencillas mejor. Hay una variedad de agentes que se han asociado con el desarrollo de este trastorno, pero se ha hecho particularmente importante el vínculo con los virus, especialmente el virus de la hepatitis C. Así que los pacientes con líquen plano tienen una probabilidad mayor de dar positivo para el virus de la hepatitis C que la población en general. Y también se dice que los pacientes con este virus tienen aproximadamente entre un 2.5, un 4.5 veces más probabilidades de desarrollar líquen plano. ¿Sale? Así que cuidado con ese tipo de cosas. Pero como les comentaba anteriormente, cuando hablamos de su presentación oral, y esta fue igual una pregunta muy recurrente de la que podemos hablar horas y horas y horas, se correlaciona con las alergias de contacto a nivel intraoral y sobre todo respuestas a una variedad de metales que podemos encontrar en restauraciones dentales, como lo son el mercurio, el cobre y el oro, lo principal. Aunque también se ha visto relación con restauraciones no metálicas de composites o de resinas dentales, o la exposición frecuente a el acrílico de la prostodoncia. Pues por eso se ha descrito la eliminación del metal sensibilizador, que da como resultado pues generalmente la remisión de las lesiones. Esto es muy importante, ¿no? Porque también hay que diferenciarlo de una cosa que no me comentaron, pero que también creo que existe duda. Y bueno, es normal, yo también la tenía y hasta la fecha así como que sigo teniendo muchas dudas de ciertas cosas que se me hacen muy confusas. El líquen plano, hablando a nivel oral, tiene que ser de manera bilateral, ¿sale? Cuando se presenta de manera unilateral, podemos hablar con seguridad de una reacción liquenoide, que pues a modo sucinto o a manera de resumen, digamos que es una reacción alérgica a ciertos elementos en boca, generalmente metales. Pero hay mucha discusión sobre esto, porque también se habla que no es el metal, sino el efecto de galvanización que produce el metal. Es decir, si tengo una amalgama arriba pues una amalgama en un diente superior y otra en un diente inferior y entran en contacto repetitivo, el contacto de metal con metal y la diferencia de cargas entre estos elementos produce, vamos a llamarlo, pequeños pues choques eléctricos que a la larga van a producir microquemaduras
y alteraciones en el epitelio. Dicen muchas teorías que este es el origen de las reacciones liquenoides. Y les digo, la reacción liquenoide, ojo, es de manera unilateral. Así que ya saben la diferencia principal y pues suelen ser confundidas pues ambas entidades, de ahí el nombre de líquen y la otra liquenoide. Pero la diferencia fundamental es esta que les comento, que una es de presentación bilateral y la otra unilateral. Entre otras cosas que después podemos hablar si gustan. ¿Qué estaba diciendo? Mercurio, cobre, el oro. También hay asociaciones farmacológicas y hay un montón. Podemos mencionar asociación con los antipalúdicos, con diuréticos de tipo se me fue el nombre. Los tiacídicos, AINES, la quinidina, los beta bloqueadores, inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, por mencionar los más importantes. Pero hay una lista grande de estos medicamentos que pues, la verdad no me acuerdo. Con respecto a la epidemiología, pues la prevalencia a nivel mundial del líquen plano, a nivel cutáneo, se dice que va del 0.2 al 1% en adultos, en tanto el líquen plano en su presentación oral es aún más común que la anterior, representando más o menos entre un 1 y un 4% de la población a nivel mundial. Y bueno, como casi todos los trastornos de base autoinmune, suele afectar en mayor proporción al género femenino que a los hombres, en una relación que se ha hablado de 1.5 o 2 a 1 con respecto al género masculino, y la mayoría de los casos se presentan en grupos etarios que van de los 30 a los 60 años de edad. Hay que mencionar que es muy raro en niños. Creo que más o menos se calcula una presentación infantil que representa un 5% de los casos totales a nivel mundial. Y bueno, aunque no se considera que el líquen plano tenga una predilección racial, algunos estudios han indicado, o sugieren, mejor dicho, que puede haber una mayor incidencia de la enfermedad en afroamericanos y los descendientes de indios y árabes. Aunque pues les digo, esto no es concluyente, como muchas cosas en la patología, pero parece que hay un componente familiar, ya que también se ha demostrado que hasta el 10% de los familiares de primer grado u orden, como quieran llamarlo, de los pacientes afectados pueden también desarrollar el trastorno. Así que aguas con eso, hay que fijarse siempre en los caracteres familiares. Saben que la genética es una fuerza poderosa y que domina nuestras vidas y las vidas futuras de nuestros familiares. Vamos a hablar de histopatología súper rápido. Y ahorita vamos a hablar de los subtipos que existen del líquen plano, pero es muy importante mencionar que independientemente del subtipo o de su distribución, a nivel histopatológico las características que encontramos tanto en piel como en boca son en gran medida las mismas. Regularmente se describen hallazgos consistentes como los que enlisto ahí de manera rápida: un engrosamiento del estrato córneo sin la presencia de núcleos, o la llamada hiperparaqueratosis sin paraqueratosis, así la van a encontrar en la literatura. Ya sé que a veces hablo como en chino cuando estamos viendo cosas de histología. Les pido paciencia para después a ver si ya armo un video. Es que sí lo estoy armando, pero me va quedando feo o no me gusta como que cómo explico la histología epitelial, y me gusta un montón, pero hay cosas que todavía no alcanzo a explicar como me gustaría, y pues bueno, así que espero que pronto se pueda hacer algo chido de eso. También hay un engrosamiento irregular del estrato granuloso, una presencia de degeneración licuefactiva del estrato basal. Hay también una cosa muy patognomónica, que es la alteración o la pérdida de las crestas epiteliales, que da como resultado una apariencia de dientes en sierra. A esto me refiero, espérenme. No, en rojo, ¿no? No, esperen. Mejor sí, en rojo. A esto me refiero. Estos son los dientes en sierra o esta afectación de las crestas epiteliales. Y hay una cosa igual súper característica, que la ven ahí como puntitos morados. Todos estos son linfocitos. Y la presentación o la disposición, mejor dicho, de estos en el líquen plano
es subepitelial, o lo van a encontrar en la literatura como linfocitos en banda, es decir, una densa banda de linfocitos que infiltran la dermis a lo largo de la unión dermoepidérmica, lo que también conocemos como dermatitis de interfase. ¿Sale? Acá se ve de mayor o con mayor detalle, ya saben, acá como que los dientitos se encierra, y subepitelialmente la banda ancha de linfocitos. Esto es clásico. Cuando ya ve uno esto de un cacho de piel o de mucosa con un montón de linfocitos en esa disposición, es como que ya casi seguro de que estamos hablando de líquen plano. Y bueno, también hay la presencia de queratinocitos apoptóticos que a menudo se ven muy cerca de la capa basal y se denominan cuerpos coloides o de Sivate, no sé cómo se pronuncia, Sivat, creo yo. También podemos utilizar tinciones directas por inmunofluorescencias, esas me gustan mucho desde que yo me acuerdo bien que en tercer año de la licenciatura me tocó dar ese tema en alteraciones bucales con la doctora Martita, y justo ahí fue cuando descubrí que se podía marcar con tinciones inmunofluorescentes lesiones para diagnosticarlas. A mí se me hace increíble bueno, no sé, se me hace hasta casi pues algo muy, es que no sé, muy lindo, muy poético casi, si lo quieren llamar así, que el uso de colores nos ayude a determinar ciertas cosas o ciertas enfermedades. Es la naturaleza maravillosa y la utilización de los distintos rangos u ondas de luz, y cómo lo podemos transformar en información. Es increíble. Y bueno, la tinción directa, ya para no desviarme, la tinción directa por inmunofluorescencia puede mostrar cuerpos coloides con grandes depósitos o algunos depósitos irregulares de IgG, de IgA y de IgM, me parece. ¿Sale? Así que, bueno, pues les digo, no me gusta meter mucho en histopatología, y menos si no las explicar, y menos si no he explicado antes lo que es normal. Mejor pasemos a un terreno más objetivo o más común para nosotros, la clínica. El líquen plano puede presentar una variedad de lesiones o de la apariencia de estas. Sin embargo, la presentación más común suele ser un área, como ya les dije al inicio, un área de pápulas en forma poligonal, casi redonditas, como la ven en esa imagen, pruriginosas o que dan comezón, violáceas o púrpuras y de unos pocos milímetros de ancho. No suelen crecer mucho, también por eso es muy, pues no sé, también como que, perdón si hago muchos paréntesis, muchos bemoles, pero me gusta mucho eso de la patología, ¿no? Cómo podemos determinar cositas, si son pequeñas, si son grandes, y hacer esa diferenciación o esa discriminación entre una u otra enfermedad. Es como jugar, es algo muy curioso, muy divertido a veces. Y bueno, a estas características que les estoy enseñando, las denominan como las 6P, pápulas y placas púrpuras, poligonales, planas y pruriginosas. Y ahí se ve clarito esto que les comento o que les enlisto anteriormente. ¿Sale? Pero esto es en piel. Ahorita que pasemos en boca, pues lo vamos a ver de un poquillo diferente. A estas características o a estas lesiones, mejor dicho, pues tienen una superficie brillante y cubierta de unas finas líneas blancas conocidas como estrías de Wickham. Estas no son tan evidentes en la piel, ahí lo podemos ver como pues, cualquier zona, o uno lo podría confundir como una zona en plena cicatrización. Sin embargo, estas son más comunes en boca. ¿Sale? Que ahorita vamos a hablar de ese tema. Y estas suelen palparse como firmes, y también en piel es muy importante estos signos que son como estas cicatrices que denotan la existencia pasada de lesiones por el líquen plano. A esta cosa se le denomina fenómeno de Kupner o respuesta isomórfica. Pregunta de examen, creo que sí me acuerdo que venía algo así en un examen de dermatología,
Y bueno, el fenómeno isomórfico de Koppner es, así a grandes rasgos, consiste en la aparición de lesiones después de un traumatismo local en áreas de la piel previamente no afectadas por la enfermedad cutánea correspondiente. Clásicamente se ha relacionado con la psoriasis, aunque también puede observarse en otras patologías, como lo podemos ver aquí en el líquen plano. Y bueno, o es complicado también la dermatología, porque conceptualmente es distinto de lo que se conoce como fenómeno de pseudo-Koppner, que es el mismo fenómeno cuando se observa por agentes infecciosos, ya sea como verrugas o el molusco contagioso. Pero la confusión no termina ahí. Hablamos de un fenómeno isotrópico o isotópico, sí creo que es isotópico de Wolff, cuando aparece una nueva dermatosis en un área afectada previamente por otra. Por ejemplo, cuando aparecen lesiones de líquen plano en áreas donde el paciente ha sufrido un herpes zóster, por ejemplo. Y pues, para terminarlo de confundir, hay una cosa que se llama fenómeno de Rinvock, que es precisamente la desaparición de una lesión y la aparición de otra dermatosis en el mismo lugar. Por ejemplo, la alopecia areata y la psoriasis, ¿no? Por mencionar una. Y luego también hay cosas es que hay cosas bien raras en la patología y en la dermatología, como que hay gente que yo creo que lo estudió ahí con, con algo del polvito blanco del pulparindo, pero que se inhala, porque hay una cosa que se llama fenómeno de Koppner inverso, que es la remisión de una dermatosis después de un traumatismo. Por ejemplo, cuando se cura un granuloma anular después de una biopsia cutánea. En fin, ya creo que me desvié muchísimo. Hay muchísimas terminologías en la dermatología, por eso yo creo que es de mis áreas también favoritas. Me gusta me gusta la palabra, me gusta la diversidad de lo que se puede explicar. Es muy bonito todo eso. Y en general la medicina está llena de palabras muy, muy bellas. Bueno, nada más para complementar esto, a nivel cutáneo, las áreas más comunes ya dijimos, ¿no? Son las zonas flexoras de las muñecas, el dorso de las manos, la parte inferior de la espalda, tobillos, espinillas, principalmente. Aunque también se pueden encontrar con frecuencia, pues lo que les comentaba, zonas de hiperpigmentación de color como marrón o gris, después de que las lesiones resuelven. Y esto generalmente pues se debe a la deposición de la melanina en la dermis superficial. De ahí el origen pues, de estas manchitas alrededor de las lesiones activas y que demuestran la presencia anterior de otras lesiones. Espero me esté dando a entender o no esté como que confundiendo mucho. Hablemos mejor de la afectación mucosa, que esta representa más de la mitad de todos los pacientes con líquen plano y con frecuencia pues es la única ubicación disponible o el único signo de enfermedad. Y no solamente se observa en boca, esto hay que mencionarlo porque también se desarrolla en labios, en esófago o en glande o en la vulva también. ¿Vale? Así que aguas con eso, no todo es boca. Podemos hablar de 6 tipos, hablando específicamente del líquen plano oral. Y esta es pregunta de examen, creo que creo que me lo preguntaron en el examen de, cuando presenté lo del posgrado en la UNAM. Ahí creo que me lo preguntaron. 6 tipos de líquen plano. En la presentación oral, ojo con eso: reticular, erosivo, papular, tipo placa, atrófico y buloso o ampolloso. Sencillo. Y les digo, estos se pueden combinar o pueden aparecer más de 2 o más de uno, no sé cómo se diga, en boca al mismo tiempo en distintas localizaciones en el mismo paciente, que es como el que les voy a enseñar en las imágenes de mi pacientita. Y bueno, mencionemos que la forma reticular es la más común y tal vez por eso ahí surge la confusión del casito de la zona blanca de pulparindo de mi paciente de hoy. Se presentan como líneas blancas asintomáticas que están dispuestas de forma bilateral en la mucosa yugal o mucosa de Carrillo. De ahí la principal diferencia y que esto yo lo haya diagnosticado como una hiperkeratosis o una queratosis friccional, como algunos comentaron, y muy bien, muy buen diagnóstico. Así que siempre pregunten o siempre vean, si veo una lesión de un lado, investiguen la del otro.
cuando hay cosas bilaterales o unilaterales podemos darnos cuenta de muchos diagnósticos y diferenciar entre ellos. Así que aguas con eso. Hay formas erosivas y atróficas, por ejemplo, aquí, que se asocian comúnmente con sintomatología dolorosa de tipo urente o ardorosa. En tanto, les digo, el líquen plano reticular o estas estrías de Wickham suelen ser indoloras. Esa es la principal diferencia al tipo atrófico o eritematoso, como quieran llamarlo, y que este suele exacerbarse por alimentos calientes o picantes, que aquí en México casi ni comemos picante ni alimento caliente. Es lo que me pues hace que se exacerben muchas lesiones aquí en México. Y aquí podemos ver una zona de líquen plano eritematoso o atrófico, rojito, y alrededor chequen las estrías de Wickham. De hecho, por eso como que me queda también la duda, o es curioso, del caso que les enseño de hoy, porque así se ve, ¿no? En las orillas, y seguramente por eso, y no los culpo, para mí, o me encanta que respondan cosas que yo no pienso, porque expanden mi mundo de posibilidades y me enseñan. Y me hace pues pensar de otros ángulos, ¿no? Siempre va a ser mucho mejor como piensan 10 cabezas, 100 cabezas a una sola. Así que se los agradezco siempre que participan. No sé, es algo muy, muy bonito. Me siento cercano a ustedes. Y bueno, entonces ahí con eso se demuestra que en un solo paciente se pueden presentar varios tipos de líquen plano, ¿va? Y también, por lo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando las lesiones se ubican en lengua, estas se suelen confundir con leucoplasia o candidiasis, como también excelentemente bien contestaron. Es importante mencionar que la presentación esofágica del líquen plano suele asociarse, y ojo con esto, con un mayor riesgo de desarrollar carcinoma de células escamosas. Así que tengan también cuidado. Inclusive creo que la OMS, la OMS clasifica o menciona al líquen plano de tipo erosivo como un trastorno potencialmente maligno. Aguas con eso. Muy, muy, muy importante esa onda. Pues el líquen plano también se puede encontrar simultáneamente, no solo en la mucosa oral, sino también en la mucosa genital femenina. Y esto suele ser pues motivo, o bueno, dado la prevalencia de este tipo de lesiones, se ha denominado como un síndrome vulvovaginal gingival. Pregunta igual de examen, o alguna vez me lo preguntaron, yo recuerdo, y voy más lejos, porque también me acuerdo que me preguntaron y esa vez no supe contestarlo, pero ahora sí, que se ha encontrado este síndrome vulvovaginal gingival con una relación directa con el gen, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es el HLA-DQB10201, creo, ahí me corrigen si me equivoco, ahí búscanlo en internet, por favor. Y se ha encontrado que este gen, o el que no me acuerdo, pero sí estoy casi seguro que es ese, está en el 80% de las pacientes afectadas con esta forma, o sea, con el síndrome vulvovaginal gingival, lo que sugiere una predilección genética para su desarrollo. Les digo, también todo es genético, todo es genético. ¿Qué más les iba? Es que les iba a mencionar algo, no me acuerdo. Bueno, aquí tenemos otro caso de líquen plano de tipo erosivo o eritematoso alrededor pues de esa línea gingival que rodea a los cuellitos de los dientes. Y pues les digo, hay un montón de ubicaciones y de presentaciones y de cosas curiosas. Por ejemplo, ahorita me acuerdo que hay, pues que existe una presentación en las uñas, y creo que se ha establecido su ocurrencia o recurrencia en el 10% de los casos totales. Inclusive hay una cosa que se llama distrofia de las 20 uñas, en donde se ven estas estrías de Wickham en las uñas, en las 20 uñas justamente, y es el único dato de la enfermedad. Y es curioso porque esta presentación suele ser de las más comunes, pero en niños. Así que les digo, es como un juego, la patología es como muchos datos, no sé, siento que la naturaleza quiere ser encontrada, pone pistas para que uno las piense, las analice, las agrupe y con ello jugar o intentar ganarle, ¿no? Y saber qué es lo que
nos quiere decir con un lenguaje más matizado. Bueno, con respecto a la terapéutica, esto es muy largo, esto igual no me acuerdo mucho, la verdad. Hay muchos esquemas de tratamiento y estos cambian si es la presentación mucosa o la presentación cutánea. El líquen plano cutáneo generalmente desaparece espontáneamente dentro de 1 o 2 años, por lo que el tratamiento está dirigido a reducir el prurito o el escozor y el tiempo de resolución de las lesiones. Suele ser común el uso de esteroides tópicos como el clobetasol al 0.05% 2 veces al día durante 2 semanas. Cuando hay una respuesta inadecuada a los esteroides tópicos, esta se puede aumentar o se puede preferir las inyecciones intralesionales con esteroides como la triamcinolona, 5 a 10 miligramos por mililitro. Así que, pues esto es principalmente, y les digo, para la presentación cutánea. Y hay un montón de esquemas que son de primera línea, segunda línea, tercera línea, que no me acuerdo bien la verdad. Pero pasemos mejor al líquen plano oral, que este se basa, aunque también puede resolver espontáneamente dentro de los primeros 5 años. Realmente yo lo que he estudiado o lo que he leído es que pues son casos crónicos y nunca remiten por sí solos, así que hay que echarle una ayudadita al cuerpo, a la boca, para que haya una remisión inducida por el tratamiento farmacológico. Aunque también aquí una mala noticia, suele ir seguido de una recaída. Entonces, es pues lo que les comentaba, es una enfermedad como las autoinmunes que son muy chocosas, muy molestas, ¿no? de tratar. Por lo que el objetivo del tratamiento del líquen plano oral está orientado a curar las lesiones erosivas para reducir el dolor. Acuérdense que esas son las únicas que producen dolor, y pues permitir la ingesta normal de alimentos. Se debe de indicar a los pacientes que eviten los alimentos picantes o ácidos, como mi pacientita, o el alcohol, por ejemplo, o el tabaco, ya que estos exacerban los síntomas. Y ahí ven a mi pacientita yéndose, creo que a Morelos o las trajineras, no me acuerdo, y comiendo pescado y limón y salsa y cerveza y todo. Pero qué bueno, me alegra que ya pueda comerlos y que, aunque exacerbe los síntomas, ya con su medicación está más controlada y vaya, cuando se establece pues un tratamiento adecuado o una dosis correcta, y pues no sé, el tratamiento funciona y hay una calidad de vida insuperable. Hablando del tratamiento para el líquen plano oral, hay igual por líneas. La primera línea son los esteroides tópicos de muy alta potencia, 3 veces al día hasta la remisión. Si no hay mejoría después de 6 semanas, se debe intensificar la terapia. Hay un tratamiento de segunda línea, al igual que el de tipo tópico, y estos suelen ser los corticoides orales o la aplicación de unas cosas que se llaman anticalcineurínicos de tipo tópico. Y pues también hay tratamientos de tercera línea que pueden incluir ciclosporinas, se me fue el nombre, azatioprina, sí se llama así, ¿verdad? O azatioprina, sí. El micofelonato de morfetilo o el metotrexato, por decir algunos. Así que pues no me quiero meter igual en muchas cosas muy técnicas de eso, porque pues cada paciente es un mundo y no es una regla general esto que les digo. Hay que aprender a personalizar los tratamientos. Y finalmente, pues los diagnósticos diferenciales. Hablando de esto a nivel clínico, podemos mencionar el lupus eritematoso, el eritema discrómico persistente, la psoriasis, que es igual una enfermedad que no sé, que me interesa mucho, es muy compleja. Las manifestaciones por sífilis secundaria y la pitiriasis rosada. Ahí busquen imágenes, ahí medio voy a buscar, pero son muy parecidas y por eso pues, se consideran obviamente diagnósticos diferenciales. Así que pues bueno, creo que es lo mínimo necesario o lo que me acuerdo en este momento del líquen plano, y que pues tiene su importancia a nivel clínico en cavidad oral. Así que de nuevo, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por participar y por enseñarme, y pues no sé, ahí nos vemos para el siguiente casillo.